Ok. Bueno, muy buenas tardes nuevamente amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación RELAPRO. Nos encontramos aquí otra vez en la hora del tinto con Amílcar Brunal y una invitada especialísima, esta Rosalinda Robles, Rosy Robles, de San Luis Potosí, México. Como les decía, compartiendo esta hora del tinto, la hora del café aquí en Bogotá y allá en San Luis Potosí, que creo que es la misma hora, maestra, a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes, maestra. ¿Cómo se Sí. encuentra? Hola maestro, buenas tardes. Pues muy bien, gracias por la invitación. Un gusto saludarte y saludar a todos los compañeros que nos vayan a ver, Ok. esperando para todos que tengamos salud. Muy bien, con la maestra Rosalinda Robles tuvimos el placer de encontrarnos en 2019 en, en República Dominicana, en este foro latinoamericano en el que empezamos o que continuamos esa discusión acerca del modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. También nos acompañó la maestra Alicia Cano, el maestro José Nava y su esposa, y pudimos pasar un rato bien agradables, compartiendo no solamente lo académico, sino en lo social. Y tenemos muy buenos recuerdos, muy gratos recuerdos de esos momentos. Posteriormente nos encontramos en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde también la maestra trabaja. Cuéntenos, maestra Rosy, un poquitico de su panorama laboral, dónde trabaja y qué relación tiene con la orientación. Bueno, pues con la orientación prácticamente yo nací un poquito profesionalmente con la AMPO, la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, en el año de 1980. En el año de 1980, la AMPO tenía un año de estar trabajando y pues nuestro primer delegado y fundador de la delegación, el maestro Javier Guerra Ruiz Esparza, de aquí de San Luis Potosí, pues logró contactarse con el maestro Bernabé Valle, con la maestra Leticia Canales, pues con las personalidades de aquella época y pues se conformó la delegación. Tenemos la fortuna, yo creo que de ser la delegación más antigua, pues digamos desde 1980. Estábamos entre práctica, servicio social y emprendiendo el vuelo profesional. Y pues fue como empezó la orientación en mi vida. Yo siendo psicóloga clínica, trabajando en una escuela de educación técnica a nivel bachillerato, pues tengo la fortuna de que por la amistad con el maestro Javier y con todos los que conformábamos el grupo de amigos, pues darnos a la tarea de ser, digamos, pioneros provincianos y visitantes de la Ciudad de México, porque las reuniones todavía hasta el año pasado eran una vez al mes en la sala de conferencias de la UDUAN, que era la Unión de Asociaciones de América Latina, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues por casi 40 años, cada mes, ahí se realizaban las reuniones, había un receso por ahí de verano y un receso en invierno. Y pues es así como empezamos a conocer a los teóricos en ese tiempo, Miguel Ángel Rosado, bueno, José Nava, que es un poco más reciente de los de aquella época, 8 o 10 años después, en su autoría de los libros que dieron lugar a los cambios y a tener documentos institucionales de la teoría para los orientadores, porque pues yo creo que al menos en México la carrera de orientación como tal no existía y pues el psicólogo generalmente que estaba en una escuela era el encargado de hacer la orientación en la institución y pues primero éramos oficinas de psicopedagogía como por ahí de 8 o 10 años y por ahí de los 90 empezamos a hacer oficinas de orientación, pero durante esa primera década, vamos a decirlo así,
pero en esa primera década, pues de ser responsables de la oficina de psicopedagogía como psicólogos, nos convertimos en responsables de las oficinas de orientación educativa, tanto a nivel de bachillerato como en educación superior. Y este grupo de compañeros, Javier Guerra, Juan José Paz, Gonzalo Patiño, por mencionar algunos, porque eran como un grupo de 10, en la Universidad Autónoma fundan lo que es pues el primer departamento de orientación educativa, que hasta la fecha pues es un departamento que tiene su, dentro de la organización institucional, el organigrama, pues de las cabezas principales en cuanto a la atención estudiantil. De hecho, el departamento se llama Departamento de Servicios Estudiantiles en el área de orientación educativa. Entonces, bueno, haciendo la historia de los primeros 10 años, la segunda década, pues obviamente hay mucho auge, había cursos, había congresos, había capacitaciones, la sede siempre había sido la Ciudad de México, y los primeros congresos empiezan a realizar en Morelos, en Puebla, en Colima, Cuernavaca, Zacatecas, que fue una de las primeras sedes a nivel internacional. Zacatecas es un estado muy cercano a San Luis Potosí. Y pues en esa parte de la historia, en esa segunda década, San Luis Potosí como delegación, pues fuimos primero sede de la primera reunión nacional de delegados estatales de la asociación. En el tiempo de la administración del maestro José Nava como presidente, llegamos a tener 23 delegaciones de los 32 estados de la República. Perdón, eran 26 con el maestro de 32 estados. Entonces él promovió muchísimo que las delegaciones estatales tuviéramos un peso y una presencia pues ante la capital, venidos en cada ocasión, en cada evento, en cada congreso. Fuimos sede, San Luis sede de esa primera red nacional. Después, por ahí del 96, fuimos sede también de la primera reunión nacional de diplomados, especialidades y maestrías en orientación, porque era lo que empezaba a moverse en el 1996. Ya había una especialidad en orientación, ya había, bueno, en el país había varias, pero aquí en San Luis ya había una maestría en orientación, y había ya muchos diplomados acreditados por la ANUIS, que es la Asociación de Instituciones de Superior. Parece que tenemos algo de problemas con la conexión con los artistas. Bueno, bien importante conocer esta historia de primera mano. Educación tecnológica, existen 459 planteles en el país, es decir, había casi 1000 orientadores educativos en educación media superior. Y pues a nivel de universidades autónomas, las universidades públicas en el país, que son alrededor de 35, porque algunos estados tienen 2 universidades, pues también había un orientador por cada facultad. En el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, ahorita, bueno, ya somos tutores, ya nos cambiaron el nombre a tutores. La universidad tiene 17 facultades, tiene 100 carreras, entonces pues hay 100 orientadores a nivel de educación superior. Entonces pues yo pienso que el trabajo como tal y la presencia institucional del orientador educativo en México pues ha sido latente desde prácticamente 1979, que se funda la AMPO, en 1980 que se empiezan a tomar en cuenta los estados de la República, y por lo que cada estado hace de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a lo que marcan
políticas universitarias. Y por ahí del 2010, ya dimos un brinco de 3 décadas, pues a nivel de educación de escuelas particulares. 2010 es un parteaguas en cuanto a la educación superior, tanto en México como en San Luis Potosí, que es lo que yo trabajo, porque se dieron la creación de 12 universidades privadas, además de la autónoma, y pues en la actualidad tenemos 32 universidades privadas, además de la autónoma. Entonces, pues esto ha ido creciendo a partir de la pandemia, que era la pregunta. Pues lo que hacíamos los orientadores a través de la NUYES, era la que fungía como órgano rector de las acciones universitarias en el país, tanto privadas como públicas, pues tiene cursos, tiene manuales, tiene capacitaciones, tiene diplomados, pues para certificar la calidad del orientador educativo en México, en general con sus 32 estados. San Luis Potosí también hemos sido pioneros en algunas cosas. Fuimos la primera escuela de bachillerato en México que recibió la capacitación de la NUYES en un diplomado de certificación para 19 docentes del bachillerato tecnológico. Pudimos hacer las gestiones, y pues la NUYES nos dio durante año y medio la capacitación para certificarnos a través de un diplomado, como tutores institucionales. Y pues de ahí, cada uno de los 19 tutores que fuimos certificados por la NUYES, empezamos a multiplicar lo que es el manual de la NUYES, que es un manual muy valioso. Yo lo comentaba ayer o antier con el maestro José Nava, y para quien lo quiera tomar como referencia, en lo que te voy a mandar de las imágenes, voy a poner ahí el link, porque pues esto está para que sea visible para todos. Compartirlo, sí, señora. Es un manual donde vienen las funciones, el perfil del tutor, las acciones que tiene que realizar, el alcance que tiene, las diferentes instancias de intercambio institucional, la vinculación con el sector escuela-empresa. Entonces, realmente es un documento muy valioso. DGETI, que es Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, que es donde yo trabajé durante 30 años, que son los bachilleratos técnicos, hicimos el manual de orientación. Nosotros sí le pusimos el manual de orientación. Una de las ventajas de cuando tú escribes, de cuando tú de alguna manera coordinas, pues y cuando te apoyan las autoridades educativas, es que pues nos reunimos alrededor de 12 y 15 orientadores del país en la Ciudad de México, y pues nos dimos a la tarea de hacer el primer manual de orientación educativa, que son 99 cuartillas, que también está a disposición de quien quiera meterse, página de GETI, manual de orientación. Y pues ahí se marca muy claro también el perfil, las funciones, las acciones, con qué oficinas tiene relación, con quién se puede apoyar. El organigrama de DGETI es muy diferente al organigrama de las universidades, porque nosotros siempre hemos tenido el departamento del área de servicios médicos, con un médico, una trabajadora social, un psicólogo, y un enfermero. Entonces, en las 459 escuelas de DGETI, el Departamento de Servicios Médicos tiene esas 4 personas, pues para la población promedio de cada escuela de 1,500, 1,700 alumnos en bachillerato. Entonces, pues a la hora de querer hacer esta pregunta, se convierte un poquito en primera década, segunda década, tercera década, y creo que vamos ya por la cuarta. Y pues la cuarta nos toca la pandemia, ¿sí? Vamos a hacer una pausa ahí, maestra, porque es tremendamente enriquecedor conocer esa historia de primera mano, no solamente por la importancia que tiene en México todo el trabajo que se ha venido haciendo al amparo de la Asociación Mexicana de Orientación, sino porque México siempre ha sido un referente para la orientación en Latinoamérica. Es súper importante que hagamos esta apreciación, y de pasada le enviamos un saludo al maestro José Manuel Ortiz, el actual presidente de la
de la AMPO. También recordamos, obviamente, como hicimos al comienzo, al maestro José Nava Ortiz, a su esposa, doña Berta, que también nos ha colaborado en otros espacios. Estamos en mora de hablar con la maestra Berta un poco más en detalle, en detenimiento acerca del tema de las inteligencias múltiples, un tema que a ella le apasiona mucho. Con la maestra María Alicia también esperamos hablar posteriormente. Como ustedes ven hasta el momento, tenemos toda una institución aquí en presencia de la maestra Rosy Robles, y en ese momento vamos a empezar a hablar del tema de, bueno, ¿qué pasa ahora durante la pandemia con el tema de la orientación? Y hay una pregunta que venimos haciendo en varios espacios, y es el tema de cómo los jóvenes que acuden al servicio de orientación, en este caso entiendo que son los jóvenes universitarios que acuden a orientación, han sido afectados por este tema de la pandemia. Maestra, cuéntenos de esta época de pandemia y la orientación en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, te decía yo al principio, que pasa en muchas partes. Pues el detalle es que nos llegó marzo, aquí en México llegó en marzo, la pandemia, se suspendieron las clases por ahí del 17 y 19 de marzo del 2020, y pues de haber arrancado el semestre en febrero bien, normal, la forma tradicional, pues el martes teníamos clases normales y el miércoles se suspenden totalmente todas las actividades, y el jueves ya teníamos que estar siguiendo el plan académico de manera virtual. Entonces, pues fue un cambio completamente radical. Nos tuvimos que enseñar todos a intentar hacer todo lo posible, como en todo el mundo, me atrevo yo a decirlo, porque a nadie nos dijeron, oye, mañana la planeación va a cambiar. No, teníamos una planeación desde diciembre que se echaba a andar en febrero en función normal. Tuvimos la primera evaluación, yo alcancé a hacer mi primera evaluación de febrero a marzo. Algunos no alcanzaron porque ya les tocó jueves, viernes. Conocimos a nuestros alumnos, y a partir del 18-20 de marzo, pues ya no nos vimos más que de manera virtual como podíamos. ¿Cómo les afectó a los muchachos? En primer lugar, pues fue la resistencia a tener que quedarse encerrados a sus casas. Estamos hablando de jóvenes de bachillerato de 15, 18 años, y de los primeros semestres, que a mí me tocó recibir los primeros semestres en ese tiempo, de jóvenes de 19 años, 17, 18 años, ¿sí? Entonces también, igual que a nosotros, de la noche a la mañana, acomódate en tu casa donde puedas, con la computadora o el celular como puedas, y a ver a qué le atinas y a ver cómo le haces, porque no había ni manuales. Sí había un programa, pero pues no había nada, ¿sí? No había nada, y había que entrar a Zoom, y algunos pensábamos que Zoom era otra cosa, que creo que fue con lo que empezamos, al menos aquí en San Luis Potosí, y a partir de ahí, pues fue continuar con el ciclo escolar, ¿sí? Con mucha actitud. Yo aquí ponía, creo que fuimos muy resilientes como orientadores, como docentes, todos tuvimos la buena actitud, la buena disponibilidad de, pues, tomar las cosas como venían y no perder de vista que teníamos que dar todo a los estudiantes. Yo siento que esa parte es algo digno de reconocer. Se habla de los ángeles de blanco del sector salud, pero estamos los maestros computarizados en sesiones virtuales repentinas, pues que de la noche a la mañana estábamos todos, yo creo que todos los docentes, haciendo tutorías, haciendo rescate de alumnos, haciendo motivación de alumnos, porque el muchacho, pues aquí ya no había interés por la escuela. Yo creo que es una cuestión muy fuerte, pero ya no había interés por la escuela. Obviamente estar encerrados en casa pues implicaba crisis familiares, implicaba si había el equipo o no había el equipo suficiente, porque pues no sabíamos que íbamos a ocupar la computadora 4 o 6 miembros de la familia, si no es que todos, porque hasta los que trabajaban en la empresa de manera particular pues estaban haciendo todo virtual. Y
Y pues bueno, los que estaban en el sector salud estaban tratando de salvar vidas y demás, lo cual es muy loable, pero nosotros estábamos tratando de salvar alumnos, de salvar semestres, de salvar materias, y de alguna manera se oye atrevido, pero estábamos salvando la educación en México y en nuestro estado y en cada uno de nuestros. Y pues entonces empezaron muchas conversaciones y largas conversaciones de qué vamos a hacer mañana, porque no teníamos idea de qué seguía, de materias como entrevista, por ejemplo, en psicología, materias como psicopatología, laboratorios de prácticas clínicas, en trabajo social, lo que es el estudio de campo, pues no se podía hacer nada. O sea, la práctica no podía realizarse. Y la cuestión de qué inventar para que se hiciera práctica, afortunadamente existía el YouTube. Entonces ahí encontrábamos muchos tutoriales y muchas cosas. A ver, muchachos, vean esto. Y este dura 30 minutos y este dura 15 minutos. Al principio a lo mejor empezamos a usar los de 30 minutos. Eran muy largos para los muchachos, ¿sí? Porque aparte eran 4 o 5 materias adicionales. Entonces era el rato que estábamos, que nos redujeron a nosotros a 30, 40 minutos de la estancia frente a la pantalla, pero pues con tareas de hay que ver tutoriales, hay que ver videos. La lectura se convirtió en buscar páginas a través de internet, porque pues estaban cerradas las bibliotecas, no, pues ya no es tan usual la compra de libros. Y pues yo creo que fueron cosas, yo esto lo platico mucho y me gusta platicarlo. Yo fui atleta en alguna época de mi vida, en la carrera de relevos, la de 4%, ¿sí? Sí, Donde claro. no, en 14 Emocionante segundos. carrera, además, muy emocionante. Ajá, Ahorita pero en los igual, recientes, creo que lo disfrutamos en últimos Juegos Olímpicos de estas competencias de atletismo. Súper emocionante, ¿no? Qué bien. La maestra fue y entonces atleta. teníamos que hacer ese relevo, ¿sí? Y hacer ese relevo con el alumno, con el papá, con la escuela y con nosotros. No era tanto con el maestro que seguía después que yo, porque al final de cuentas estábamos, siento que se dio una muy sana convivencia telefónica y virtual entre los maestros para solidarizarnos de alguna manera en qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, para de alguna manera hacer prácticas en conjunto, ahora sí que de manera colegiada. Realmente yo ahora, en marzo yo decía, de verdad, esto es colegiado. ¿Sí? No eran las academias de antes. Es que aquí o le ayudas al compañero y nos ponemos de acuerdo en cosas para sumar lo que tú vas a dar en tu materia, lo que yo voy a dar en mi materia y lo que va a dar el otro maestro en mi materia, incluidos los de matemáticas. Porque para ellos también era bastante difícil la cuestión de la explicación de la física y las estadísticas. Entonces, yo tomo mucho dos cosas, la vocación de servicio del docente y la actitud del docente. Yo sí daría un reconocimiento muy grande a nivel mundial, a nivel nacional en cada uno de nuestros países, y a nivel estatal en cada una de nuestras provincias, y a nivel rural en cada una de las escuelas rurales del mundo, a todos los que estamos frente a una pantalla. Antes decíamos frente a grupo, pues sí, hay un grupo, pero ahora con las camaritas que se ponen negras, pues yo digo, estoy frente a la pantalla, no sé si los tengo a todos, no sé si algunos ponen la pantallita en oscuro mientras hacen otra cosa, y no sé realmente cuántos siguen mi clase, pero sí estoy convencida que si yo logro transmitir a mis estudiantes la importancia de no retirarse de la pantalla, que fue algo que he tratado de hacer estos 3 semestres, la importancia de lo que significa tener un lugar en la escuela, aquí en México entró un programa de gobierno de apoyo económico a los jóvenes que estaban sin estudiar, y a los que tenían el privilegio de estar en una escuela y de tener maestros que queríamos estar con amigos,
Pues yo creo que es una conjugación. Yo no separaría tanto maestro-alumno, no. Nos hicimos un grupo colegiado, el Grupo directivo, colegiado, perfecto. Vamos a hacer una pausa ahí, maestro. Usted mencionó rápidamente el tema que hemos comentado en otros espacios. Esta pandemia le podemos aplicar las fases del duelo de eso de Kruger, que dice, tenemos 5 estadios de la negación, que no necesariamente son en orden, perdón, las etapas del duelo, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Creo que todos de alguna forma pasamos por esa etapa. Usted al comienzo hablaba de cómo los estudiantes se negaban a esta nueva realidad y de pronto la ira, porque bueno, no me puedo, necesito conectarme, pero mi papá está en el computador, mi hermano, mi hermana. La negociación, bueno, negociemos, primero me toca a mí, luego te toca a ti, los lunes, los miércoles, los viernes, bueno, tal cosa, hacer unas negociaciones para poder hacer uso de los equipos que siempre son, generalmente son limitados. La depresión y la aceptación, este tema de la depresión, coméntenos un poco acerca de si ha tenido estudiantes en esa etapa de la depresión, o sea, en el sentido de que no le ven sentido a esto, o sea, como que no se adaptaron, o no quisieron adaptarse, no pudieron adaptarse al tema de lo virtual, a lo que se llamaba el ecosistema virtual, no, eso de estar hablando con un computador, como que no, como que simplemente yo mejor no hago nada, mejor me retiro. ¿Ha habido casos como estos? muchísimos. Mira, yo creo que de marzo a junio 2020, eh, el desánimo, la desmotivación, la ansiedad, las crisis de ansiedad, las alteraciones del sueño, fue tremendísimo en un porcentaje que yo te diría del 80-90%. Y no solamente de los estudiantes, los maestros también tuvimos muchas crisis de ansiedad, mucha desesperación, porque veíamos que se iba a terminar el semestre y no teníamos el nivel mínimo que nos hubiera gustado. Pues el nivel de rendimiento académico era bajo, las calificaciones de los chicos eran bajas. Y obviamente desanimados los jóvenes, sin ganas de escuela, sin interés, los que se iban a graduar con la gran desmotivación de que pues ya no iba a haber baile, ya no iba a haber vestido, ya no iba a haber fiesta, porque pues en México y yo creo que en Latinoamérica Sí, nos claro. mueve la música y nos mueve la fiesta La de grabación una es un espacio graduación y importante. aparte lo que significa graduar de bachillerato, de licenciatura, de maestría, de doctorado, hasta de kinder. Ajá. Y cancelado todo eso, claro que hubo mucho desánimo. Yo creo que, al menos aquí en San Luis, lo que yo te puedo decir es que a lo mejor a nivel de los semestres que a mí me tocaron en estos 3 semestres, de los alumnos que me tocaron en estos 3 semestres, yo te puedo hablar de un 60-70% de crisis en los jóvenes. Se Entonces, usted incrementó. acaba de mencionar un elemento súper importante con el que hace parte del modelo de orientación. Orientación transicional para el sentido articulado. Esas transiciones usted ya las mencionó de manera perfecta y que las retomar. Y usted lo dijo de manera magistral. Hasta la transición de preescolar, el grado de preescolar, o sea, la graduación de preescolar, la ceremonia de preescolar, nos implica una transición no solamente para el estudiante, sino para la familia que pronto es la que más lo disfruta de ponerle la toga al niño que va a entrar, que va a pasar de la educación preescolar a la educación primaria, de la tortica, de los amigos, de las fiestas, de las fotos, de todo ese tipo de cosas, es lo que hemos venido llamando los eventos transicionales. Esos eventos transicionales que nos marcan en la vida, no solamente en la vida académica, sino en la vida social. Entonces, por eso ese elemento que llamamos de orientación transicional, aquí juega un papel muy importante y hemos venido dándole forma a partir de la misma teoría de Winnicott del objeto transicional. En cada graduación nos entregan un objeto transicional, un diploma, un certificado, un documento que nos posibilita para hacer esa transición a un nivel mayor de exigencia, un mayor nivel de compromiso y de aprendizaje. Hemos encontrado, dentro de esta crisis, hemos encontrado un tema que nos puede dar luces para el avance en la transición de la educación del bachillerato, de la educación secundaria
a la postsecundaria o educación superior universitaria. Es el tema de las cosmovisiones. ¿Cómo ven ahora? ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de los jóvenes, su visión del mundo, su visión del futuro? Ese tipo de cosas nos interesa y le queremos compartir también esta investigación que estamos haciendo con las colegas de Luciana Reinaudo de Brasil, Silvia Carmona de Argentina, Diana Marcela Méndez de Colombia, que ahorita está en Dominicana, y yo, que estamos trabajando justamente una ponencia para presentar en el Congreso de la AIDO, de la quienes saludamos en este momento también la maestra Mirta Gavilán, que ha sido pues todo una institución en el Cono Sur y ahora en Iberoamérica. Entonces la pregunta es, cosmovisiones, ¿cómo ve ahora el joven el futuro? ¿Cómo a partir de esta pandemia, a partir de esta situación, dice, bueno, ¿qué pasa de aquí en adelante? ¿Cómo ha alterado su visión de futuro, su visión, su cosmovisión de la vida? Hay desaliento en algunos jóvenes. Yo te decía, 65-70% en 2020 era la crisis de los chicos. Desde ansiedad, depresión, intentos de suicidio, irritabilidad, sus alteraciones del sueño, sus alteraciones alimenticias. O sea, fue una gama muy amplia. Aquí en México, el Colegio de Psicólogos, bueno, en San Luis Potosí, el Colegio de Psicólogos, suspendimos por indicaciones del sector salud las consultas pues, particulares tradicionales de marzo a noviembre. Nosotros hasta noviembre volvimos a dar consulta, pero era impresionante. Yo me resistí mucho al principio a la consulta vía por videollamada o por Zoom. Para mí era difícil, ¿sí? Por todo lo que implica el ver a la persona, el contacto, los sentimientos, las emociones. Sin embargo, pues ya para mediados de noviembre yo ya estaba haciendo consultas vía Zoom, vía videollamada, y pues estábamos resolviendo casos. Con la ventaja, porque al final de cuentas no todo es malo. Yo por eso al principio quise darle un enfoque de actitud positiva. Porque al final de cuentas yo creo que cuando realmente tenemos la vocación de servicio, de dar lo mejor, de educar, de transformar a través de la educación, y cuando tocamos el alma de los estudiantes, yo creo que tener esa sensibilidad y no dejarnos tumbar, ser muy resilientes y ser muy fortalecidos en, en lo que somos, porque somos una gente importante, no solamente en el sector salud como tal, sino como agentes educativos, tenemos un impacto social tremendo. ¿Sí? Aunque se ha desvirtuado la imagen del maestro, ya no es como en aquellos tiempos en México, el maestro, el padrecito, mm, ya no es igual, pero sí seguimos teniendo presencia. Y yo creo que cuando hacemos las cosas bien en cualquier ámbito, y más cuando trabajamos con personas, dejamos huella. La cosmovisión que tú mencionas, yo veo ahora en estas dos reuniones presenciales que he tenido de academia para iniciar el próximo martes mi ciclo escolar, que va a ser híbrido, y que tuve que ir a capacitación para el sistema híbrido, porque voy a estar con 10 alumnos en el salón y voy a estar con 20 alumnos en pantalla. Mis alumnos del 1 al 10 los voy a ver el primer lunes. Mis alumnos del 11 al 20 los voy a ver el segundo lunes. Y mis alumnos del 21 al 30 los voy a ver el tercer lunes. O sea, me va a tardar 3 lunes, 3 clases, en poder conocer a mis alumnos. Y el resto va a estar en pantalla. Entonces, en estas dos reuniones que acabamos de tener por estos días, hay una expectativa mejor, hay una esperanza mejor. Me tocó ver alumnos haciendo fila para inscribirse, lo que no ocurrió en agosto pasado. ¿Sí? En agosto pasado, ni por equivocación, porque todo fue virtual, todo fue electrónico, transferencias. No, ahora había que llevar la famosa carta compromiso que existe en México
tanto en educación básica como en educación superior, donde pues te comprometes junto con tus padres a que tú quieres ir a la escuela a recibir la clase presencial y que vas a asistir. Han bajado muchísimo los criterios de disciplina, muchísimo los criterios de exigencia en cuanto a tareas. Yo aquí veo algo que te comentaba ayer y le decía ayer al maestro Nava. Habría que investigar, habría que escribir qué pasa con estas nuevas tareas que vamos a recibir. Porque desde la escritura, desde la lectura, ya no estamos leyendo igual, ya no estamos escribiendo igual, ni los maestros. Yo antes siempre tenía una libreta de notas y los 2 semestres anteriores, pues todo lo tengo en la computadora. De hecho, aquí tengo una computadora muy viejita que no me quiero deshacer de ella, está llena de notas del año pasado. ¿Sí? De notas, de experiencias, de cosas que yo veía en el aula, de preocupaciones, porque me preocupaban cuestiones de mis estudiantes, en la apatía, en el, no, maestro, pues no tiene caso, ¿no? ¿Para qué? No, aparte, aunque nos graduemos, no hay trabajo. No, ya recortaron, no hay recorte presupuestario, todo está más caro. Es que conviene más ser entregadores de comida. Bueno, aquí le llaman Ubers, hay diferentes compañías, ¿no? Domiciliarios, sí. Es fácil tener una bici o una moto y andar entregando comida en las casas de algún restaurante. Y pues reciben propina y ganan más que un maestro. ¿Sí? Eso por default. Bueno, eso hace una referencia muy clara de lo que hemos venido estudiando, lo que hemos venido descubriendo ya de forma directa, que es la famosa crisis de sentido de la educación superior. ¿Sí? Lo que usted muy bien mencionaba. O sea, ¿para qué estudio esta carrera? Si de pronto cuando termine no voy a conseguir trabajo en eso. Si consigo trabajo en eso, de pronto me van a pagar lo que yo espero que me paguen. Si me pagan eso, pues no me va a alcanzar para vivir como yo quiero vivir. Una crisis de sentido de alguna forma nihilista, ¿no? Esa cosmovisión nihilista, pues es prevalente, no sé, no sabemos si es prevalente que tantos estudiantes piensan de esa manera o qué cantidad de estudiantes son emprendedores dicen, no, a pesar de las dificultades, a pesar de que pronto no tengo siempre conexión para internet o que no tengo disponibilidad para el computador, etcétera, etcétera, a pesar de eso, vale la pena hacer el esfuerzo por hacer una carrera que es lo que realmente yo quiero estudiar porque me configura no solamente como, no sé, alguien que gana un ingreso, sino como una persona diferente a partir de ya. Entonces, en esto consiste esta investigación que queremos compartir. Le acaba de enviar al WhatsApp un formulario anónimo. Los estudiantes no estamos pidiendo datos personales ni institucionales, de modo que no tengamos dificultades en este tipo de información, de confidencialidad, sino que nos interesa es saber de 18 cosmovisiones que estamos estudiando, qué porcentaje de estudiantes piensan de tal o cual manera, ¿no? Tenemos básicamente 3 o 4 posiciones. Una la que es el materialismo, que dice, no, pero ¿con qué plata estudio? ¿O con qué monto un emprendimiento? ¿Con qué monto un negocio? O el que se dona y dice, no, tranquilo, eso pasémosla bien, mientras tanto aprovechemos, no sé, descansemos. Pero hay otros que hemos llamado emprendedores o sí, básicamente es como el término emprendedores, que dicen, bueno, vale la pena. O el que es escéptico, dice, no, es que definitivamente no creo que esto vaya a mejorar, no creo que esto vaya a cambiar. Entonces, a eso nos referimos con el tema de cómo las cosmovisiones de los jóvenes han sido alteradas en tiempo de pandemia. Obviamente, si aplicamos este instrumento antes, que lo hicimos hace unos años, vamos a encontrar diferencias, pero queremos saber en términos cuantitativos y cualitativos más adelante cómo esta población, cómo estos jóvenes, cómo nuestros estudiantes han sido afectados y también cuál es el papel que la orientación eh, podría jugar en esto. Con eso quisiéramos ir cerrando, maestra, en esta interesante conversación y es, ¿cuál considera usted que es el papel que necesita desarrollar la orientación en estos momentos? ¿Cuál es el rol de la orientación en tiempos de pandemia? Y hablemos entonces en los cuestiones de post-pandemia. Yo creo que, por lo menos aquí en el país, en Colombia, ya hay reportes de que la curva está bajando, por lo menos la curva de fallecimientos está bajando hace unos días, una semana tal vez. Y entonces hablemos, ¿qué le espera la orientación post-pandemia? ¿Cómo lo ve usted? Yo veo para este semestre que vamos a iniciar,
te decía, mucha esperanza. Primero, porque los maestros ya aprendimos Zoom, ya aprendimos cosas virtuales. Eso a mí se me hace maravilloso. Sí, no, una fortuna. Porque a veces una universidad te pide una cosa, otra te pide otra, pero bueno, eso ya de una u otra manera ya tuvimos un año los docentes, orientadores de aprender. Prueba superada. De parte de los jóvenes, pues es el pan nuestro de ellos todo es virtual. Entonces aquí es encontrar las herramientas que ya las hay, ¿sí? O que al menos los maestros ya las descubrimos y ya las compartimos con los jóvenes, que les guste y que no les gusta. Yo la verdad, 2020 que pudimos aprovechar cosas que nos enseñaron los estudiantes de lo que yo ni por equivocación me hubiera metido, porque no sabía que existía, y que ellos se dieron cuenta que la escuela tiene sus bondades y que tener una licenciatura o tener un bachillerato o tener una especialidad o una maestría es bueno. ¿Sí? Te digo porque yo tuve una deserción tremendísima de agosto a diciembre. Yo empecé en agosto mi semestre con 4 grupos, en total eran 99 alumnos. ¿Sí? Y pues yo estaba muy contenta porque pues estaba dando entrevista, que es una materia que me gusta mucho dar, y estaba dando psicología del desarrollo. 2 grupos y 2 grupos. Pero resulta que en la primera semana se desapareció un grupo, se desaparecieron 25 en la primera semana. Y dije, chispas, ya me convertí en mala maestra, o qué hice mal. Se fueron 25. No le encontraron sentido a la escuela. Perfecto. En ese rato fue así, maestro, coordinador 25 y pues los 4 o 5 maestros preocupados. Intentamos a través del trabajo social rescatar, no, pues no les interesaba la escuela. En el primer parcial les di yo la guía, todo muy bonito con florecitas para que estuvieran motivados. Sorpresa, no llegar al examen. Perdimos otros 25. O sea, en un mes de 99 perdimos 50. 50%, sí. Entonces era un porcentaje tremendo. Las estadísticas que habíamos oído alguna vez del 50 más 1 es mal maestra, no, esas cambiaron. ¿Sí? De 50 más 1 no hay dinero. ¿Sí? Porque el problema principal es que no había dinero para pagar las escuelas. Y que había muchos trabajos emergentes, o muchos oficios, o muchas cosas Labores, emergentes sí. a las que había que apegarse. Vender gel, estar en los filtros, despachar comida, hacer comida, ¿sí? Hacer bolsas de fruta, porque aquí empezaron muchos. Te ofrezco llevarte tu paquete de fruta a la semana por un costo adicional de 10 pesos. No, perfecto, porque ya te llegaba tu bolsa con tu pedido. ¿Sí? Entonces hubo mucho subempleo, ¿sí? Si lo podemos llamar así, porque la gente empezó a autoemplearse y a subemplearse. ¿Sí? Pero con algo que todos necesitábamos: comida, implementos de sanitización, ¿sí? Medicamentos, porque había gente que se estaba contagiando, pero que estaba en casa. ¿Sí? Entonces salieron otras carreras, ¿sí? No curriculares, pero que eran necesarias. ¿Sí? El jardinero, ¿sí? O sea, el jardín crecía en las escuelas y en las casas y en las calles. Entonces, pues se fueron yendo. Y para la siguiente quincena, en 45 días, yo ya tenía nada más 25 estudiantes. Me Tremendo. fusionaron un grupo. Sí. Piensas que yo le echo ganas, yo hago todo lo posible. No, no era yo, era la situación pandémica. Más el que se quiso suicidar, el que se subió al puente, el que se quiso ahorcar, o sea, mucho intento de suicidio. Este, yo abogaba mucho a que los que iban adelantados de séptimo semestre hasta de quinto semestre iba a pedir, pues ayudaran como labor social, porque no se permitían las prácticas escolares, pues en las instituciones hospitalarias donde se pudiera,
para que ayudaran a esos chicos en crisis de ansiedad, en depresión, en desesperación, ¿sí? En el qué caso tiene, en el qué voy a hacer. Hasta en algo curioso que un día una niña que estaba yo tratando de rescatar, me dice, maestra, es que cuando yo salí de prepa pensé que iba a tener novio. Y así en Ah, pantalla, ¿cómo le hago? Y cuando me dice por teléfono eso, dije, ah, chispas, es un aspecto socioafectivo. tremendo, sí. Pues imagínate 18 años y no tienes novio, como que el Queda, corazoncito se pone triste sí, aparte. no, una realidad muy dura esta que ha tocado, que le ha tocado vivir a esta generación, ¿no? De esta generación se ha hablado mucho de los niños, los que ni estudian ni trabajan, y allí tenemos un papel preponderante en los orientadores, y por eso volvemos al tema del modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Parece que hemos llegado a esa parte de meseta donde estamos adaptándonos, bien lo ha dicho la maestra, nos hemos adaptado tecnológicamente, los maestros hemos tenido que manejar los medios virtuales que no hubiéramos pensado. Por ejemplo, ese programa no existiría a la hora del tiempo, no existiría sin la pandemia. Bueno, digo, bueno, ¿qué hago yo aquí en mi casa? Me gustaría hablar con orientadores, me gustaría hacer muchas cosas, pero estoy aquí y pusimos un sentido alrededor de un tinto. Alrededor de este tinto, como llaman los suecos, el fika, ese momento de compartir con el otro, aprendemos, socializamos, y creo que eso es lo que hace falta mucho en este momento, ¿no? Una forma diferente de socialización. Entonces, cosas que le van dando sentido a nuestra vida, y usted lo ha planteado, nosotros los maestros, los docentes, construimos sentido en la interacción con el otro. Creo que eso es una de las grandes conclusiones. De pronto los adultos superamos más el tema de la falta de presencialidad, pero sí, es obvio que el interés que tienen los estudiantes por la educación superior no solamente es el conocimiento, es la socialización, es el conseguir novio o novia, es tener amigos, es ir a fiestas, es tomar tal vez sus primeras cervezas. O sea, un mundo de cosas que experimentados todos al llegar en ese momento. Resulta que cuando sucede, resulta que no hubo fiesta de grado, no hubo vestido, no hubo zapatos, el diploma se lo mandaron a la casa o digital. Entonces, bueno, es una cuestión que genera una mente frustración. Esperemos que este tiempo de post pandemia, ya que quisiéramos empezar a dar peso a la post pandemia, aunque todavía parece estar lejano, sea un momento, o sea una oportunidad para que el orientador nos, nos, eh, nos configuremos y nos constituyamos en ese papel motivador del estudiante. Creo que la Y maestra en lo ha esa hecho muy bien. motivación, yo siento, maestro, que esta modalidad híbrida, donde Sí, vas a estar un ratito y un ratito, eh, yo vi mucha ilusión, mucha esperanza a los que nos llegamos a cruzar, porque la escuela estableció una forma como las supercarreteras aquí en México, las autopistas, donde tú entras y vas hacia adelante y cuando vas a retornar vienes por otro camino, o sea, no te cruzas con la persona como antes, sino vas hacia allá, haces todo el recorrido y regresas. Y eso es parte de la sana distancia, ¿sí? Pero las caritas que yo llegué a ver, que coincidimos ahí tras vitrinas y demás, porque ahora todo tiene muchas micas y demás, estamos contentos, estamos gustosos de que vamos a vernos 10 adentro de un salón, 11 con el maestro, de que va a haber un técnico que te está monitoreando, vamos a tener 2 cámaras traseras para poder estar viendo a los 10 estudiantes y yo voy a tener 2 cámaras al frente que me va a estar viendo a mí, que me va a estar grabando para poder transmitir a los 20 que están fuera del salón, ¿sí? Entonces, este sistema híbrido que a mí al principio se me antojaba como un carro más moderno, dije, bueno, pues seré una maestra más moderna, y pues aceptaré, entenderé y aprenderé el sistema híbrido con todas las precauciones que tiene para la escuela, con el reto que tiene para las universidades regresar, porque ha habido muchas críticas aquí en San Luis Potosí, porque las universidades regresan. La escuela básica está en función de todavía pues, la parte político-educativa y sus decisiones, pero la autonomía universitaria ha decidido ese regreso.
Y las escuelas de educación superior, que obviamente van muy en competencia con los de las universidades, pues también vamos a ver. Y a mí me entusiasma porque es algo que yo nunca había hecho. O sea, me emociona con sus 90 años, cosas que nunca había hecho. Pues yo con los 70 años de experiencia, lo que te platico, he hecho eso. De que Qué como me bueno. estaba grabando, Sí. existió la microenseñanza un tiempo, pero fue otra cuestión. Pero entonces tengo un pedacito de alumnos, obviamente prohibido tocarse, prohibido llevar cosas de papel, prohibido mil cosas. Las prohibiciones es una lista de ay, tremenda y fea. Pero el gusto de que voy a ver alumnos en mi salón, aunque sea 10, es muy entusiasmante. Esa cosmovisión de que los chicos decidieron regresar a inscribirse, se me hace muy bien. El que firmaron su carta responsiva, porque ya son mayores de 18 años, pues yo te decía, yo lo veo muy esperanzado. Va a ser un gran reto, porque va a ser mucho trabajo para el maestro. Sí. Pero creo que desde marzo de 2020 todos los maestros hemos tenido el triple de trabajo. Porque aparte ahora trabajamos con... antes como que había que invitarlos a junta y a ver cuántos iban, y casi siempre iban las mamás. Yo ahorita en consulta tengo 3 papás muy ocupados por sus hijos. Uno de ellos estuvo en situación de depresión, uno estuvo en situación de suicidio y uno estuvo en situación de riesgo, pues de cuestiones, pues del narcomenudeo y cosas que se han puesto de moda. Pero me los están llevando los papás. Entonces, ese cambio de rol, pero tiene cosas muy positivas. Y el chico que está en crisis de ansiedad, depresión, existencial inclusive, está buscando ayuda, lo cual es bueno. Los chicos que vi el día de la reunión académica están entusiasmados. ¿Sí? De hecho, en el saludo de bienvenida que yo les envié, pidieron la fotografía del maestro. ¿Sí? Entonces, no les interesaba tanto el nombre, la materia, el contenido, sino qué cara tiene el maestro. ¿No? Pues pondré una de mis mejores sonrisas y una de mis mejores caras. Y también quiero saber desde ya, porque ya pasó anoche esto, quiénes van a ser mis alumnos, los 10 que voy a ver el lunes. ¿Sí? Entonces, en ese juego y en esa dinámica de un correo institucional, ya establecimos algunas comunicaciones. ¿Sí? Porque los chicos me preguntaban que si van a ir formal o informal, porque había protocolos de cómo ir el primer día de clase o de cómo ir los lunes. Y pues algo que a mí me encantó, y lo digo aquí entre nos, queridos orientadores, queridos docentes, y los psicólogos, porque los psicólogos somos de esa clase, es que voy a poder llevar mezclilla a la escuela, voy a poder ir con pantalón de mezclilla. Claro. En la escuela privada era prohibidísimo ir de mezclilla. Ese es un punto de la pandemia, que en la vestimenta es más fácil lavar mezclilla que las prendas de vestir y se te deterioran menos. ¿Sí? También en cuestión de economía, la escuela pensó en que pues, la mezclilla en este caso podía obviarse pues para fines de precaución, de prevención del maestro. ¿Sí? Entonces, me voy a llevar una mezclilla bien padre el lunes con una blusita rica y olvídate del trajecito sastre de la maestra con su saquito y el pantalón. La formalidad. Entonces, esos cambios, no sé, en cuanto a empresa, porque la empresa también cambió esta cuestión de la vestimenta social. Pero son muchos cambios en los que el orientador, gracias a Dios, tenemos la apertura, tenemos la visión, tenemos la formación para tener la sensibilidad con los estudiantes, la empatía o la adaptabilidad con las instancias pues, educativas, ¿sí? Y pues también con los padres de familia, el arropo, el cobijo, de no se preocupe, su hijo va a estar bien, existen todas las medidas,
Ya uno de los papás de este nuevo grupo me hizo una con WhatsApp, porque pues se le quiere estar seguro que va a mandar a su hijo y pues que si realmente el filtro es como se los platicaron, porque hubo una junta para papás. Hay expectativa y hay una expectativa positiva al regreso a clase. Para mí como orientador, como psicóloga, como docente, es un gran reto que me emociona y me entusiasma. Y yo sí quisiera dejar así como un mensaje para todos. Por ahí en días pasados yo publiqué algo en Facebook porque he tenido pérdidas cercanas, enfermos cercanos. De mi escuela de bachillerato han fallecido 21 personas, de una población de 150. Entonces, desde intendentes hasta un directivo, sí hay tristeza, también hay tristeza. Hay momentos difíciles, ha habido momentos difíciles. La gente que está hospitalizada, nos queremos deshacer en ayudar a las familias en lo que se pueda, aunque sea llevándoles un jugo a la familia, a los que están aislados. Porque el golpe ha sido muy fuerte. O sea, yo tiendo a ser optimista, tiendo a ser entusiasta, tiendo a querer motivar, tiendo a querer ser feliz para compartir y transmitir esa felicidad. Pero sí, ha habido momentos no felices, momentos tristes. Pero yo sí siento que si algo me ha dejado la pandemia es ser más fuerte y más resiliente. Y el orientador, tú lo preguntabas hace un rato, tiene que ser fuerte, tiene que ser resiliente y tenemos que ser muy camaleónicos. Como van las cosas, irlas viendo, pensando, acomodando y poniendo en marcha para los. Y pues sí, es una nueva etapa de vida para todo el mundo. Y pues obviamente los orientadores, yo siento que vamos a estar muy a la alza en cotización de servicios, ¿sí? En cotización de sueldo siempre va a seguir siendo lo mismo, no veo yo una expectativa diferente, pero yo creo que somos de los profesionistas más bendecidos y más afortunados. Claro que sí, claro que sí. Rosalinda, ha sido un rato súper agradable, se nos ha pasado esta hora así rapidísimo y con este delicioso tiempo. Hacemos la invitación para una próxima hora del tinto con la Red Latinoamericana de Personas de Orientación Relapro, una miembro muy destacada de AMPO y de Relapro mismo. Siempre estamos en contacto, estamos en este grupo WhatsApp bastante estrecho, bastante contacto. Lamentamos el fallecimiento del esposo de la maestra Cabrera, Gabriela Cabrera. Y bueno, lo llevamos en el corazón. Y con México tenemos muchísimos lazos de amistad y le llevamos muy, muy cerca. Esperamos vernos en mejores momentos, en mejores instancias. Bueno, esto de la virtualidad no es tan malo como decimos al comienzo, pero no es tan bueno como la presencialidad. Igual les enviamos un abrazo latinoamericano muy apretado, maestra. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en un nuevo espacio. Estamos hablando, maestra. Bendiciones. Hasta luego, amigos. Nos vemos.